Totalmente. Bueno, si te integras ahora, quiero decirte que esta es la última sesión, la sesión número 3. En la primera sesión, el ingeniero Juan de Dios estuvo hablando sobre el tema de La Vega, del alcalde que fue nombrado ministro y que hay un vacío de alcalde. Hay que hacer elecciones nuevas, según comentó el ingeniero Juan de Dios. En la segunda parte, en la segunda sección, entonces estuve hablando sobre el tema de Irán e Israel, que ha estado muy candente en las noticias últimamente, unos ataques, ¿verdad que sí? Y para aquellas personas que nos ven, que creen en Dios y leen la Biblia, déjame decirles que esa zona que el ingeniero menciona, también la menciona en la Biblia. Por ejemplo, Babilonia, que habla Daniel mucho y fue un imperio Babilonia, es esa zona ahí donde está Irak también. Bien, pero el imperio de los persas, los medios de los persas, que fue que vino después de Babilonia, es Irán, son los persas. Bien. No, porque después del imperio babilónico empezó el imperio egipto y después el Egipto vino, entonces el imperio aqueménida, que es el imperio persa. Bueno, según yo estoy diciéndole, que menciona el Daniel, que habla de la cabeza de oro, Babilonia, luego viene el pecho de plata, que es Medo-Persia, con Ciro y Darío el Grande. Correcto. Bien, luego viene las piernas de bronce, que es Grecia, con Alejandro Magno a la cabeza, y luego viene el pie y los dedos de barro cocido, que es el imperio romano, bien, y ya los dedos, los pies cocidos con barro es época más moderna. Para aquellos que no ven, que estudian la Biblia, ustedes ven que yo me acuerdo todavía de las profecías de Daniel. Sí. Entonces, doctor, estábamos hablando del conflicto árabe-israelí, que es un conflicto histórico que históricamente estos países árabes nunca han considerado a Israel como parte del Medio Oriente. Estamos hablando de la península arábica, que tiene mucho conflicto de carácter religioso, por ser del lugar donde nació el Mesías de los musulmanes, que es Mahoma, porque Mahoma nace en el 570 y muere en el 632 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, como él muere y nació en la Meca y la Medina, es decir, nació en la Meca, murió en la Medina. Allá esas dos ciudades están en Arabia Saudita. Por eso que Arabia Saudita es el país más musulmán del mundo, porque ahí es que nació y murió el Mesías. Pero además, el Islam que se practica en Arabia Saudita no es el mismo Islam que se practica en la India, porque los sauditas son sunitas y los iraníes, ellos son chiitas, porque ellos parten del Islam de Archí, el yerno de Mahoma, el que vivía con su hija Fátima. Entonces, por eso que ellos son más radicales, porque ellos entienden que hay que hacer el Islam como decía el yerno de la hija de Mahoma, de Fátima. Entonces, los otros, que son los sunnah, que vienen de Al-Sunna, entonces son los sunitas que sí practican el Islam desde su origen, que son de Arabia Saudita. ¿Qué pasa? En el mundo hay 1.200 millones de feligreses que practican el Islam. De los cuales más del 10% de la población mundial. Así es, pero ¿qué pasa? El 90% son sunitas y el 10% es chiita. Ahora, en Irán el 90% es chiita y el 10% es de otra religión. Esos son los que gobiernan. Esos son los que gobiernan, porque ellos tomaron el poder en el 79, cuando derrocaron a Shah. Derrocaron a Shah de los Reza Pahlavi, porque los Reza Pahlavi llegan al poder en la década de los 30 y los 40. Cuando ellos logran el poder después de derrocar a un grupo que gobernaba ahí, que eran los malaquistas. De ese grupo sí dominaban el país, tenían más de 500 años dominando el país. Entonces ellos tomaron el poder hasta que Mohamed Reza Pahlavi, el lío de Reza Khan, tomó el poder. ¿Tú me entiendes? Entonces tomó el poder en el año cuando muere su papá. Pero ¿qué pasa? Irán tenía un primer ministro. El primer ministro era medio independiente, no era pro-occidente. Entonces ellos querían regular el precio del petróleo. Entonces el Reino Unido salió a defender sus intereses. Claro. Lo derrocan a Mohamed Mossadegh. Cuando derrocan a Mohamed, entonces ese sentimiento anti-occidente empezó a crecer en Irán. Entonces cuando el Shah sale de Irán y va a operarse a Estados Unidos, entonces ahí le dan el golpe, pero a través de una manifestación. Entonces los chiitas toman el poder. Cuando toman el poder con el ayatolá Ruhollah Khomeini en el año 1979, Ruhollah Khomeini es el que dirige el país como el líder supremo, porque convierte a Irán en un país
con un Estado teocrático, es decir, dirigido por la religión. Ahora el líder supremo es el que dirige el país, a pesar de que hay un presidente. Entonces, ¿qué pasa? Ahí no se hace nada si el ayatolá no da la orden. Entonces, Irán ha venido teniendo mucho conflicto en la región porque primero tiene conflicto con Estados Unidos con el programa nuclear, que Estados Unidos, si bien es cierto, en el 2015 Barack Obama llevó un acuerdo, pero Donald Trump se retira del acuerdo en el 2018 y las sanciones que le ha dado a Occidente, especialmente a Estados Unidos. Irán es uno de los países con más sanciones del mundo. Entonces, frente a esa situación, Irán entonces compite con Venezuela y Rusia. Irán tiene varios grupos proxy, que son los rebeldes hutíes en Yemen, la milicia chiita en Irak, y también tú tienes Hezbollah en el sur del Líbano, que surgieron después de la guerra civil del Líbano, porque la guerra civil del Líbano duró 15 años, desde el año 1975 hasta el 1990, pero ellos surgieron en el año 1982 y ahí tuvieron un conflicto con Israel. Entonces Israel humilla al Líbano en el año 1982, porque primero, después los dos conflictos que se dieron, tanto en el 52 y en el 48, vino también un conflicto que Estados Unidos apoyó a Israel y también apoyó a Reino Unido, porque Reino Unido, como terminó de construir el canal de Suez, y el canal de Suez era de Egipto, entonces quien lo controló fue Reino Unido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llega en el 52 Gamal Abdel Nasser entonces quiere nacionalizar el canal. Entonces, porque el canal generaba el 30% de los ingresos nacionales de Egipto. ¿De qué pasó? Entonces, Anthony Eden, siendo el primer ministro de Reino Unido, se opone. Ahí hay una crisis. Entonces, ¿qué pasó? Ellos utilizan a Israel para atacar a Egipto y para generar una guerra. Y Reino Unido entrar y justificar esto. Entonces, ahí entonces Egipto busca el apoyo de la Unión Soviética. Recuerda que estábamos viviendo de la Guerra Fría. Estamos hablando de la Reina de Occidente y la Cortina de Hierro. Entonces, como habían dos bloques, tanto el bloque de izquierda y el bloque capitalista, Estados Unidos apoyó a Reino Unido y a Israel. Entonces, Nikita Khrushchev, que era el presidente de Rusia, el jefe de la Unión Soviética, apoyó a Egipto. Entonces se buscó una salida diplomática. Entonces, en esa salida diplomática, Egipto después ataca a Israel, pero porque en el 67 se da la guerra de los 6 días, donde Israel humilla a los ejércitos enemigos, a los árabes. Pero en el año 73, frente al día más importante de los judíos, que es el día del Yom Kippur, entonces ellos atacan a Israel. Entonces, siendo primera ministra, la señora Golda Meir, responde a Israel, humilla el ejército enemigo. ¿Por qué? Los religiosos también entienden bien el día del Yom Kippur, el día de la expiación, el día sagrado. Correcto. Gran conmemoración lo llama la Biblia. Así el es. Yom Kippur. Así es. Una vez al año. Así es. Entonces, siendo el primer ministro de Israel, el señor Levi Eshkol en el 67, logró dar la orden, el jefe del Irgun, que es el jefe de la Fuerza Armada, que era Moshe Dayan, entonces logró entonces ganar la guerra. En el 73, lo mismo pasa con Golda Meir. Golda Meir entonces logró ganar la guerra. ¿Qué pasó? Entonces, Israel toma la península de Sinai, Israel toma la franja de Gaza y lo alto del Golán en Siria, que son puntos estratégicos donde pueden atacar a Israel en cualquier momento determinado. Entonces, cuando Israel entonces humilla al enemigo y toma esos puntos estratégicos, entonces Estados Unidos en el 77, 78 logró entonces sentar a los enemigos, especialmente a Egipto, con Israel para lograr una salida diplomática. Por eso que Israel le devuelve la península de Sinaí a Egipto, siendo el presidente de Egipto el señor Anwar Sadat. Entonces Anwar Sadat entonces reconoce a Israel como país independiente. Egipto es el primer país árabe que reconoce la independencia de Israel. Entonces, eso le costó a Egipto la retirada de la Liga Árabe. Entonces, en el 1978, entonces Israel reconoce, le entrega la península de Sinaí, y Anwar Sadat entonces, como presidente de Egipto, reconoce a Israel como país, un acuerdo que se llamó el Acuerdo Camp David, que Estados Unidos lo negoció siendo presidente Jimmy Carter. Pero 2 años después, 3 años después, en 1981, asesinan a Anwar Sadat. Es decir, un nacionalista egipcio, en contra de ese acuerdo, lo asesinan. Entonces, en el 77, Menachem Begin logró entonces ese acuerdo y Egipto se convierte en el primer país árabe. Pero también
Turquía lo había hecho en 1955, el primer país con mayoría musulmán que había reconocido a Israel, pero no era un país, no es un país árabe. Entonces, ¿qué pasó? Que Israel, entonces en 1994, buscó la forma de reconocer, de tratar de buscar una salida al conflicto palestino-Israel, es decir, los dos estados, porque en principio se tenía en los estados, pero como Israel se declara la independencia de manera unilateral en el 48, entonces no se pudo hacer los dos estados. Entonces, los dos estados era una iniciativa que tenía el primer ministro de Israel, Isaac Rabin, y Yasser Arafat, que era el líder de la OLP, de la Organización de la Liberación de Palestina y la Autoridad Nacional de Palestina. Pero Yasser Arafat después termina el acuerdo con Isaac Rabin, entonces Isaac Rabin lo asesina en el 95, después del acuerdo, y después gana el Premio Nobel de la Paz, tanto él, Simón Pérez y Yasser Arafat, porque iban ya a una salida de esa crisis. No obstante, el asesinato de él entonces devuelve para atrás el acuerdo. Entonces pierde la reelección, porque quien se queda en el cargo es Simón Pérez. Simón Pérez pierde la reelección frente a un nacionalista judío que es Benjamín Netanyahu, pues la primera vez que Netanyahu fue primer ministro fue en el 96, del 96 al 99. Entonces manda para atrás los acuerdos, como es un nacionalista judío, entonces declara y dice, no, nosotros no vamos a entrar en acuerdo con Palestina, es Israel un país independiente y no vamos a reconocer a Palestina. Entonces, en el 99 llega Ehud Barak. Ehud Barak sí tenía una hoja de ruta de resolver el conflicto, pero él dura 2 años. Entonces en el 2001 él pierde. Después entonces viene Ariel Sharon, pero Sharon en el 2004 lo atentan contra su vida en la mezquita Al-Aqsa, porque la tercera mezquita más importante después de la Meca y la Medina está en Israel, en Jerusalén, las dos ciudades santas. Porque la ciudad santa. Ahí en Jerusalén está un lugar santo musulmán y un lugar santo de los cristianos. Así es. De ahí es que está el problema, entonces, porque está el muro de los lamentos. Sí. Entonces los judíos proclaman y dicen que esa ciudad es de ellos, pero también los musulmanes también declaran eso. Sí, entonces tú tienes. Un asunto serio eso. Con un asunto serio. Entonces Mahmoud Abbas, que dirige la autoridad palestina, que también que dirige el grupo político más importante de Palestina, no ha podido tampoco lograr un acuerdo con Israel, y tanto Estados Unidos y Reino Unido y la Unión Europea no ha podido tampoco buscar una salida hacia este conflicto. Mientras Palestina no se convierta en un país, ese conflicto va a permanecer, porque los rebeldes hutíes van a apoyar a Hamas, y Hamas quiere que Palestina sea un país. Pero también Hezbollah va a apoyar a la milicia palestina, que es Hamas, y Irán va a apoyar a sus amigos. Entonces Irán ataca, ¿por qué? Porque Irán entonces quiere dar una respuesta frente a la muerte de Hassan Nasrallah, que era el líder de Hezbollah, pero también quería dar una respuesta al líder de Hamas que mataron allá en Irán, que es Ismail Haniyeh. ¿Puede escalar ese conflicto? Bueno, ya hay una escalada. Digo, si puede escalar más, sí, darse... Yo pienso que Israel puede atacar, porque el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que Irán ha cometido un error al atacar al territorio de Israel, tanto Tel Aviv y Jerusalén, y ellos van a dar una respuesta, porque ellos dice el primer ministro que quienes nos atacan, nosotros los vamos a atacar también. Dicen. Entonces él dice que ellos van a atacar a Irán. Ahora, ¿cómo va a ser este ataque? Yo creo que van a ser ataques seleccionados y ataques a punto estratégico, es decir, a los depósitos de combustible de Irán, al complejo militar industrial de Irán, a las principales industrias de Irán, es decir, atacar el tejido económico de Irán. Ahora, atacar y que directamente dos ejércitos, eso no va a pasar. No creo que va a haber un conflicto de cuerpo a cuerpo, pero sí van a seguir esos tipos de ataques. Y además Irán había advertido que iba a atacar, porque lo dijo el Ayatolá. Ahora, yo sabía que Irán iba a atacar porque lo había dicho el Ayatolá. Yo lo dije el lunes, entonces el martes eso pasó. Pero yo también sabía que Israel no se va a quedar con los brazos cruzados. Y si Israel ataca... Irán volverá a atacar. Y eso va a ser un círculo vicioso. Y si Israel no ataca, no lanza misiles, no bombardea a Irán, es porque Estados Unidos le dice no ataque. Eso es peligroso. ¿Por qué? Porque tú tienes el estrecho de Hormuz. Ahí pasa Irán el 35% del petróleo que consume la humanidad. Pasa ahí. Si Irán dice que cierra eso, aquí hay una crisis mundial. Las repercusiones que va a haber a nivel peor que lo que pasó en el canal de Suez con el barco que se el ataque que se dio. Sí, el ataque ahí. Con Ever Given. Del Ever Given.
del Ever Given en el 2021, y eso ahí hubo una rotura de la cadena de suministro. Si Irán decide cerrar el estrecho de Hormuz, hay algo peor que eso. Una rotura de la cadena de suministro, una crisis energética. Las rutas principales de combustible no van a funcionar, y si Yemen también, ahí en Yemen, ahí está el estrecho Bab el-Mandeb, que controlan ahí también los rebeldes hutíes y deciden cerrar eso. Hay problemas para pasar en el canal de Suez y también por el Mar Rojo. Es decir, porque tú tienes que salir en el Mar Arábico. En el Mar Arábico tú tienes el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz está entre el Golfo de Adén y el Golfo de Omán. Cuando tú sales ahí, tú encuentras entonces el Océano Índico. Pero tú tienes que pasar ahora por el estrecho Bab el-Mandeb, que está entre Djibouti y Yemen. Tú tienes que cruzar por el Mar Rojo. Cuando tú cruzas por el Mar Rojo, tú tienes que pasar por el canal de Suez. Cuando tú cruzas por el canal de Suez, que le pertenece a Egipto, tú tienes que salir por el Mediterráneo, y ahí tú vas a distribuir el petróleo en aguas internacionales. Pero tú tienes que pasar por el Mar Dórico, el Mar Jónico. O al menos, para evitar porque esa ruta acorta muchas cosas, al menos que se vaya por la parte antigua, que es bajo el Océano Índico, por África, por allá abajo, para subir de nuevo. Bueno, eso puede ser. Así es, porque si tú pasas por África, tú vas a tardar, la parte del sur de África, tú vas a tardar por lo menos 22 días más, y va a aumentar también el costo. Se extienden los tiempos, correcto. Pero en un tiempo pasado era así. Así es. Por el Cabo de Buena Esperanza, tú tenías que pasar. Pero la importancia de esto es que si se rompe la cadena de suministro, si Irán entonces cierra el canal, entonces va a haber entonces una escasez de petróleo. Si el mundo está consumiendo 104 millones de barriles de petróleo, va a estar consumiendo 74 millones de barriles de petróleo, ¿dónde vamos a encontrar los otros? Es decir, por ejemplo, República Dominicana y América Latina, la mayoría de los países no producen petróleo. ¿Qué tienen que hacer? Ahí nace una crisis. Primero aumenta el precio del combustible. Si aumenta el precio del combustible, ¿qué va a pasar? Aumenta el precio de los productos de primera necesidad. Aumenta todo. Entonces, si aumenta los precios de los productos de primera necesidad y el transporte y la cadena de suministro, una rotura. Y si aumenta el precio de la materia prima, ¿qué va a pasar? Los productos finales aumentan. Y si aumentan los productos finales, ¿qué va a haber? La gente va a salir a la calle. Entonces ahí va a haber huelga, va a haber manifestaciones, porque la gente no va a querer que le suban la comida. Entonces, si sube la comida es porque hay escasez. Entonces, si hay escasez es porque este conflicto ha dado que decir y ha dado que hablar en cuanto a las materias primas que produce el mundo. Entonces, imagínense, aquí en Dominicana los combustibles están caros con petróleo barato. Imagínense que sube el petróleo. Van a querer subirlo más. $150 mínimo. Bueno, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, mínimo $150 el barril. Bueno, hicieron señas que nos vamos. Gracias por la sintonía.